La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presenta su programa Desde el Púlpito con el pastor Moisés Román. Les invito para que vaya a su Biblia a Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos capítulo 12 y verso 2. Y dice la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Y de eso es que quisiera hablarles en la mañana de hoy, en la reflexión del día: transformación en Cristo versus conformismo mundanal. Desde luego que todos los que somos cristianos, indistintamente nuestra confesión de fe, sabemos y entendemos que el cristianismo ofrece extraordinarias oportunidades para nuestro transitar de vida. Son experiencias extraordinarias y hermosas que experimentamos. Yo agradezco a Dios inmensamente el que nací en una tierra cristiana. Estuviera arrepintiéndome si hubiera nacido en una tierra musulmana o si hubiera nacido en una tierra judía o en una tierra budista, porque a pesar de que mi postura y mi posición es una de respeto, hace un tiempo atrás alguien me cuestionaba el por qué yo decía que yo respeto lo que otras religiones piensan, y mi respuesta a él fue bien sencilla. Le dije: porque Dios no me mandó a mí en la predicación a faltarle el respeto a nadie. Me parece que es la mejor respuesta. Pero obviamente, a pesar del respeto que puedo tener a lo que otros creen, a lo que otros profesan, yo vivo enamorado de la fe cristiana. O sea, cuando yo evalúo el contenido, el discurso, cuando analizo la reflexión bajo la cristiandad, yo bendigo a Dios por ser cristiano. El analizar la experiencia de la salvación eterna mediante la fe cristiana, indistintamente sea arminiana o calvinista, olvídese de ese cuento. El saber que soy salvo por Cristo, a mí me parece que eso es maravilloso, una experiencia maravillosa. El que pueda vivir en la certeza de que estoy reconciliado con Dios. O sea, eso produce en la psiquis del cristiano una experiencia extraordinaria. Porque si yo tengo conciencia de que estoy reconciliado con Dios, yo puedo estar entonces en paz conmigo mismo. De hecho, la razón por la que la gente no tiene paz consigo mismo es porque todavía no se han reconciliado con Dios. Y el que tiene paz consigo mismo, le es tan fácil tener paz con los demás. El que tiene paz consigo mismo, le es tan fácil tener paz con los demás. Porque a fin de cuentas, cuando la gente no tiene paz con los demás, esos que usted ve por ahí en las carreteras peleando con todo el mundo, es porque no tienen paz consigo mismo. Y la fe cristiana hace una provisión extraordinaria para eso. Y eso sin mencionar las gratas experiencias
que uno vive dentro de la fe, en el aquí, en el ahora. O sea, porque yo no estoy esperanzado solamente en la eternidad. A fin de cuentas, en la eternidad no me van a cambiar al Jesús que tengo aquí. En la eternidad me dejan al mismo Jesús que está conmigo aquí en el peregrinar de la vida. Por lo tanto, a mí me parece que el saber que yo ando con Jesús, no en la eternidad, llegará el día de la eternidad. Yo no tengo prisa para ese día, porque a fin de cuentas el Jesús mío de la eternidad es el que anda conmigo aquí ahora. ¿Cuántos andan con él? Entonces, a veces, claro, yo respeto todas esas cosas, ese romanticismo que a veces la gente desarrolla en la escatología cristiana, donde dicen que ellos están locos por llegar al cielo para ver las calles de oro y para ver el mar de cristal. Mire, una vez un grupo de amigos decidimos salir a los Estados Unidos para ver un montón de cuevas. Y desde luego todos íbamos entusiasmados, que íbamos a ver unas cavernas y unas cuevas y qué sé yo, y unas minas. Y todos íbamos entusiasmados. La primera fue una maravilla, la segunda fue medio maravilla. Y cuando al tercer día me dijeron que iban para otra, yo dije, yo voy, pero yo me quedo afuera. Pero le dije, no, yo me quedo, yo los espero afuera. Ellos se metieron para allá y yo dije, Dios mío, qué cosa más enzorrosa esta. Que estar viendo cuevas, pagar para venir a ver cuevas. Si eso es lo que uno necesita, un canto de pala y hace la cueva y la ve. Bueno, la cuestión fue que en mi reflexión determiné lo siguiente: Señor, qué bueno que lo más importante en el cielo no es las calles disque de oro, porque yo les aseguro a usted que no son de oro nada. Y qué bueno que lo más importante en el cielo no es el mar, que es como el cristal, porque no es de cristal tampoco. Lo que pasa es que obviamente el que está explicando lo que ve no tiene lenguaje celestial. Y como no tiene lenguaje celestial, tiene que usar el lenguaje ¿qué? Humano. Entonces pues dijo que las calles son como de oro y el mar como de cristal y las puertas como de perla. Pero a mí realmente esa no es la maravilla del cielo. La maravilla del cielo es Jesús. La Biblia dice que no habrá necesidad de sol ni de luna, porque Él mismo con el resplandor de su gloria. Esa es la maravilla del cielo, Jesús. Ahora, yo no vivo esperanzado en esa maravilla del cielo para el futuro. Yo vivo feliz en esa maravilla del cielo en el presente, en ese que dijo, he aquí, yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida. Claro, lo que quiere decir, o lo que yo quiero decir, es que la fe cristiana provee un estilo de vida y provee una dimensión para la vida ascendente y para la vida trascendente extraordinaria. El cristiano que no se esté disfrutando el cristianismo necesita tratamiento psiquiátrico, porque la vida cristiana es para disfrutarse. Ahora, lo que es maravilloso dentro de eso es que la vida cristiana nos permite imitar a Jesucristo y nos permite vivir en armonía con todos los que son miembros del cuerpo de Cristo. Y yo creo que eso nosotros necesitamos sentarnos a reflexionar en ello. O sea, yo tengo el gran privilegio, mire, en la mitología griega, al humano que se le ocurriera imitar a un miembro de la divinidad de la mitología griega, esa divinidad lo mataba. Lea historia de mitología griega y poemas y cuentos de mitología griega. Usted va a ver cómo la divinidad de la mitología griega se pasaba matando a los humanos que aspiraban a ser como ellos. Los liquidaban.
En la fe cristiana, Dios nos da el privilegio de parecernos a Él a través de Jesucristo. ¿A usted no le parece que eso es un privilegio? Eso es un privilegio inmenso, maravilloso. Hay que aprender a disfrutarnos ese privilegio que Dios nos da a nosotros. La oportunidad de que, ¿sabes?, te puedes parecer a mí. El orgullo de un padre, por más feo que sea, y de una madre, por más fea que sea, para lenguaje inclusivo, ¿verdad?, para que no se me atribule nadie. Padre y madre, por más feos que sean, el orgullo es que la gente diga que sus hijos se parecen a ellos. A Dios le debe producir un orgullo extraordinario cuando nos vea a nosotros y descubra que nosotros nos parecemos a Él. Y desde luego, ese elemento de poder ser, de parecernos a Él, nos permite vivir en armonía. Nos permite vivir en armonía con nuestros hermanos, con los que son miembros de su cuerpo. Cuando yo voy a actuar, cuando yo voy a emitir algún tipo de expresión, cuando yo voy a hacer algún tipo de señalamiento sobre alguien que es cristiano o no cristiano, pero sobre todo en la experiencia cristiana, yo debo partir de la premisa que debo tener mucho cuidado, porque de quien voy a hablar es alguien que es miembro del cuerpo de Cristo. La carta de Pablo a los romanos es sumamente interesante, porque Pablo escribe esta carta motivado por un profundo interés de reconciliar a dos comunidades que se diferenciaban en costumbres, en tradiciones y en liturgias, pero eran comunidades ambas cristianas. Como resultado de las costumbres, como resultado de las tradiciones, como resultado de las liturgias, obviamente estaban impedidos de una sana integración, aún siendo cristianos. Y Pablo plantea este pasaje bíblico con la única y sola esperanza de lograr una integración de dos comunidades que culturalmente son distintas, que tradicionalmente son distintas, que en términos de liturgia son distintas. Y Pablo quiere integrar esas dos comunidades. ¿Cómo podemos lograr integrarnos los unos a los otros? ¿Cómo podemos trabajar en armonía? ¿Cómo podemos desarrollar una conciencia de cuerpo? No de cuerpos, sino de cuerpo. La iglesia necesita desarrollar una conciencia de cuerpo. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues Pablo plantea a esta comunidad que tiene costumbres distintas, porque unas eran las costumbres de los griegos y otras eran las costumbres de los judíos. Y en Roma había cristianos griegos y había cristianos judíos. Una era la liturgia de los griegos y otra era la liturgia de los judíos. Una era la liturgia o la forma tradicional del griego y otra era la forma tradicional del judío. ¿Cómo Pablo puede lograr una integración de dos comunidades que parten de premisas tan distintas? Pues Pablo les requiere la necesidad de una transformación de la mente. La mente necesita ser transformada. Esto es, ¿qué significa una transformación de la mente? Una transformación de la mente es el desarrollo de nuevos paradigmas que nos vinculen auténticamente con lo que profesamos ser. Usted ha visto ese sticker que anda a veces por ahí que dice: si eres cristiano, que se te note. O sea, de eso es que trata la transformación de la mente. La transformación de la mente lo que requiere es simplemente el desarrollo de nuevos paradigmas. Yo como cristiano debo tener un nuevo norte.
norte, debo tener una nueva dirección. Yo como cristiano debo desarrollar una nueva ética. Yo como cristiano debo desarrollar nuevos principios de vida. Y cada uno de esos elementos en mis roles de desempeño humano, cada uno de ellos debe estar vinculado con lo que yo he profesado ser. ¿Qué he profesado ser? Pues yo he profesado ser cristiano. Por lo tanto, yo puedo tener diversidad de roles, Uno puede ser el rol de hijo, otro puede ser el rol de padre, el rol de esposo, el rol de esposa, de madre, el rol de abuelo, el rol de compañero de trabajo, etcétera, etcétera. Nosotros, cada uno de nosotros, nos desempeñamos en una diversidad de roles. Pero todos ellos tienen que estar bajo la sombrilla de lo que profesamos ser. O sea, yo no puedo separar un rol de los que practico y enajenarlo de lo que profeso ser. No lo puedo hacer. Todos los roles en los que yo me desempeño tienen que estar al amparo de la ética y de lo que profeso ser como cristianos. Desde luego, ser cristiano es una declaración de fe salvadora. Cuando una persona dice yo soy cristiano, lo que está diciendo es soy salvo. Cuando una persona dice yo soy cristiano, lo que está diciendo es yo vivo para la eternidad en Dios. Pero en adición a eso, ser cristiano, además de una declaración de fe salvadora, es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Y es interesante que a veces la gente que no es cristiana conoce mejor la definición del estilo de vida cristiano que la gente que es cristiana. Porque llana y sencillamente cuando nos comportamos de forma no cristiana, a veces no nos damos cuenta que nos estamos comportando de forma no cristiana, pero el inconverso sí lo sabe. Y lo primero que dice, él lo sabe. Él sabe perfectamente cómo debemos conducirnos. Por lo tanto, ser cristiano, además de una declaración de fe salvadora. Fíjense que yo comencé diciendo lo orgulloso que yo me siento de ser cristiano. Pero yo no puedo quedarme simplemente en la conceptualización de una fe salvadora. Yo tengo que traducir esa experiencia a entender, pero además es un estilo de vida. Por lo tanto, a la hora de responder, a la hora de actuar, a la hora de intervenir, a la hora de accionar en cualquier desempeño de la vida, yo no puedo olvidar que soy cristiano. No existen cristianos mentirosos. No existen cristianos chismosos. No existe, eso no puede existir. Es cristiano. Punto. Es cristiano. Y mire, y si yo le estoy diciendo esto, nadie vaya a pensar, porque si alguien, yo creo que si alguien con claridad, a mí no me tiembla el pulso para hablar de mis defectos, para hablar de mis desatinos. Pues como yo no ando vendiendo la imagen mía. O sea, yo estudié relaciones públicas, pero no, yo no ando vendiendo mi imagen, yo ando vendiendo la imagen de Jesús, del Evangelio. Para mí me tiene sin cuidado eso. Ahora, yo no estoy diciendo esto para yo venderme como mejor. Dios me libre. Dios me libre. A fin de cuentas, sería un engaño de mi parte pretender decir estas cosas para venderme como mejor. Pero me asiste todavía la Escritura para no venderme como el mejor. Fíjese lo que dice el apóstol San Pablo. No es que yo lo haya alcanzado. No es que lo haya logrado. Es más bien que prosigo a la meta, prosigo al objetivo, prosigo al blanco. Yo no estoy hablando aquí para curarme en salud, porque defectos tengo, los tengo,
me interesa curarme en salud. Estoy meramente señalando aquí con perfecta claridad el elemento de la concienciación. Porque nosotros no podemos quedarnos meramente en el aparato emocional de la fe. Nosotros no podemos quedarnos en el aparato emocional de la religión. Nosotros no podemos quedarnos nada más que en el aparato emocional del culto litúrgico. Es decir, sí, las emociones son buenas. ¿A quién no le gusta disfrutar un tiempo de culto y salir contento y salir feliz? ¿Y a quién no le gusta vivir una experiencia ante la presencia del Señor de adoración, donde inclusive salgan lágrimas? Todo eso es bueno, pero no puedo bajo ninguna circunstancia circunscribir mi vida a ese espectro emocional. Yo necesito reflexionar, yo necesito racionalizar y necesito descubrir el norte de la fe cristiana. ¿Y cuál es el norte de la fe cristiana? Que todos mis actos de vida, a pesar de que soy imperfecto, a pesar de que cometo desaciertos, a pesar de que puedo fallar como falla un troz viejo, pero todo proceso de la vida va en consecución a parecerse a Jesucristo. Eso es importante, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Para lograrlo, entonces se requiere la transformación de la mente. Note bien, no es la transformación de las emociones. Es de la mente. La fe nos salva. La fe nos justifica. La fe nos redime. Mas el desarrollo de una vida en Cristo no es un acto de gracia. No. El desarrollo de una vida en Cristo requiere una acción comprometedora y una renovación de la mente. Así de sencillo, así de simple. Esto implica que debemos cambiar la manera de pensar en áreas de nuestra vida que no correspondan a la fe que profesamos. Hay que cambiarlas. Hay que cambiarlas. ¿Qué nuevos paradigmas yo debo desarrollar para la vida cristiana? ¿Qué nueva ética yo debo desarrollar para la vida cristiana? ¿Cómo debe ser mi estilo de vida? ¿Cómo debo conducirme? Yo debo entender que, claro que sí, yo puedo recibir colaboración de la gente, pero no debo estar estructurado como cristiano solamente para recibir colaboración. Yo debo dar también colaboración. Hay gente que del Padre Nuestro lo más que les gusta es el vénganos. Les encanta pedir. Le piden a Dios y a las 11,000 vírgenes. Pero muy pocas veces tienen posturas e intenciones para dar. Nosotros necesitamos cultivar confianza en nosotros, pero también necesitamos tenerle confianza a la gente que está en nuestro entorno. Necesitamos trazar ayuda, trazar metas, pero también necesitamos ayudar a otros a trazar sus metas, con la conciencia de que trazar metas no es un llena blanco, pero tampoco puede ser un acto ansiogénico que nos desespere porque no lo logramos. Necesitamos aprender a tener un nivel de paciencia que aquello que no pudimos lograr hacer hoy no nos llene de ansiedad ni nos desespere. Tranquilo, Dios nos dará un nuevo día
mañana. Y podremos trabajar con ello mañana. Muchas veces lo que hacemos es el producto de lo que pensamos. Lo que nosotros hacemos es el producto de lo que pensamos, es el producto de lo que experimentamos. Por lo tanto, la creación de paradigmas cristianos va a ayudar a nuestra aceptación mutua y a nuestra interrelación constante. Es decir, si yo pienso en dar y a la misma vez en recibir ayuda, oye, esto genera una mejor interrelación. Si yo pienso en ayudar, pero a la misma vez recibo ayuda, en esa medida se logra una mejor y una más saludable interacción. Si yo entiendo que la gente debe confiar en mí, pero a la misma vez entiendo que yo debo confiar en la gente, eso va a beneficiar en el proyecto de interrelación humana. Nosotros no podemos caer en la trampa de ahora desconfiar de todo el mundo. Yo he escuchado a cristianos que buscan textos bíblicos para justificar conductas cristianas erráticas. Imagínense, yo hablé con una persona y le dije, mira chico, ahí esta persona está en una seria necesidad, sería bueno que nosotros podamos ayudarle. Me dice, no, ya yo no ayudo a nadie. Pero ¿cómo que tú no? No, sí. La Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará y el mío ya se congeló. Oye, qué buena manera de interpretar textos de la Biblia a conveniencia. Eso no es lo que dice la Biblia en términos de nuestra conducta. No, eso no es bajo ninguna circunstancia. Todo lo contrario. La Biblia dice que aprendamos a hacerle bien aún hasta a nuestros enemigos, porque haciéndole bien aún a nuestros enemigos, ascuas de fuego amontonaremos sobre su cabeza. Es decir, le dará tanta vergüenza al decir, oye, yo que me porto tan mal con mi compañero de trabajo y él se porta tan bien conmigo. Yo que siempre me paso imprudenteando a fulano de tal y él, mira qué bien me ha resuelto mi problema. La vida cristiana necesita, requiere y exige una conciencia clara de lo que esto implica. No te conformes a este siglo, le escribe Pablo. Desde luego, nosotros muchas veces caemos en la trampa para hablar de este pasaje bíblico meramente en la dogmatización. No te conformes a este siglo porque pensamos que entonces en los dogmas religiosos, en las tradiciones religiosas, pero realmente Pablo no estaba bregando ni con tradiciones religiosas ni con dogmas religiosos. Pablo estaba trabajando con la realidad de una comunidad de cristianos que culturalmente estaban separados, que estaban divididos, que litúrgicamente estaban separados y estaban divididos. Y el cuerpo de Cristo no puede ser uno separado y dividido. El cuerpo de Cristo tiene que ser uno solo. No te conformes a este siglo. No te conformes a él. Recientemente escuché a un cristiano decir que él robaba tiempo en su trabajo porque todo el mundo lo hace. Pues no te conformes a este siglo. La Biblia dice con perfecta claridad, si los pecadores te invitaran a pecar, no consientas. Que todo el mundo en mi trabajo le roba tiempo. Bueno, pues que lo hagan ellos. Yo no tengo por qué hacerlo. Que todo el mundo miente, pues que mienta la gente que quiera mentir. Pero los cristianos no debemos mentir. Que todo el mundo habla malo, pues que hable malo el que quiera. Pero un verdadero cristiano debe aprender a tener corrección en su lenguaje.
¿Qué significa desde el punto de vista bíblico? ¿En qué Pablo está pensando? Porque a veces nosotros nos olvidamos del autor del documento bíblico y empezamos a interpretar sin acordarnos del autor, para conocer lo que llaman los legisladores el espíritu, ¿verdad? El espíritu de la legislación. ¿Cuál es el espíritu de la legislación del planteamiento de Pablo cuando le dice a los creyentes: no te conformes a este siglo? ¿Qué significa no te conformes? ¿Sabe lo que Pablo estaba pensando? Pablo lo que estaba pensando y lo que estaba queriendo decir es: no se vuelvan a la misma forma de este mundo. No se vayan a favor de la corriente mundanal. No hagan las cosas como el mundo las hace. Desde luego, el mundo come arroz y habichuela y usted pues va a tener que seguir comiendo arroz y habichuela. El mundo pues se monta en los carros y usted tiene que seguir montándose en los carros, en los aviones. No se trata de aquellas cosas que normalmente realizamos. Es de aquellas cosas que pueden afectar, que pueden impedir, que pueden obstaculizar el testimonio de una novedad de paradigmas cristianos. De eso es que se trata. De aquello que puede afectar el testimonio de la fe de Cristo, de aquello que puede lacerar. ¿Cómo reacciona nuestra sociedad hoy ante la crisis económica que tenemos? ¿Cómo reacciona? Yo estoy seguro que usted ha escuchado gente ya. Yo he escuchado gente que en medio de la desesperación que crea esta crisis económica me han dicho: me tendré que ir a robar. Yo me tendré que ir a robar, pastor. Pues no te tienes que ir a robar. Esa no es la función cristiana. A esto es que yo me refiero. O sea, yo no voy a venir a predicar un sermón, una reflexión sobre Romanos capítulo 2 y versículo 2 para hablar de atuendos y de tonterías del pelo y de las mangas. No, hombre, no, yo no voy a perder mi tiempo en eso. No, es para hablar de lo que compete a la realidad de nuestra sociedad hoy. ¿Cómo reacciona nuestra sociedad ante la crisis económica que tiene? Pues desde luego, el pecador puede reaccionar como quiera. Pero a ti y a mí, que somos cristianos, nos dicen: transforma tu mente. Es decir, no reacciones como el pecador. No reacciones como el pecador. Mire, el domingo pasado, en el espacio de 10 a 11, mi esposa y mi nieta estaban aquí. Entonces, pues, mi nieta se fue a la oficina y yo le dije: vamos a jugar un rato. Y me dice: estamos en la iglesia. Y le dije: no importa, vamos a jugar. Vamos a jugar. Y me dice: ¿a qué jugamos? Pues vamos a jugar a la consejería pastoral. Siéntate en mi escritorio, tú vas a ser mi pastora. Y yo la senté en el escritorio. Y entonces ella agarró una libreta y agarró un lápiz y me dice: deme su nombre, hermano. Y yo le di mi nombre. Y me preguntó el componente de la familia y le di el componente de la familia. Me dice: ¿cuál es su problema? Y le dije: bueno, mi problema es que no tengo trabajo. Me dice: que usted no tiene trabajo. Y le dije: no tengo trabajo. Me dice: ¿y qué planes tiene? No, primero dice: ¿a qué se dedica? Le digo: bueno, pues yo hago chivitos, carpintería, plomería, lo que aparece, es lo que yo hago. Me dice: bueno, y con este componente de familia. Sí, ese es mi componente de familia. Y venga acá y usted ha hecho gestiones de trabajo aquí. Sí, pero no consigo trabajo. Me dice: entonces, ¿qué va a hacer? No me quiero ir para los Estados Unidos. Me voy porque no consigo trabajo aquí. Y por eso vengo, para que usted me dé un consejo, pastora. Entonces, mira lo que me dice. Me dice: ¿usted consultó ya con su esposa y con su familia? Le dije: no, todavía no he consultado con ellos. Quise venir a hablar primero con usted. Me dice: no, lo primero es consultar con su esposa. Y claro, ya se incluyó rápido. Y con sus hijas y con su nieta. Porque usted necesita saber en qué están pensando ellos para poder tomar decisiones. Usted no se puede ir por ahí a lo loco para allá.
Está muy bien. Me dice, y el otro consejo que le voy a dar, y aquí sí que le dije, se acabó el juego. Se acabó el juego. Segundo consejo que le voy a dar. Usted no sabe que cuando la gente se va, afectan la economía del país. Usted está pensando en usted solo. Fíjese que no ha hablado con su familia. Le dije, se acabó el juego. Vamos a hablar de otra cosa, no vamos a seguir jugando aquí. Óigame, ¿cómo reacciona nuestra sociedad ante la falta de médicos? ¿Usted sabía que en Puerto Rico hay falta de médicos? Falta de especialistas. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos? O sea, vamos a caer ahora en una depresión, vamos a entrar en un proceso de desesperación y de angustia. ¿Sabía usted que uno de las grandes preocupaciones de las agencias de seguridad es que como resultado de la crisis que hay económica, el nivel de delincuencia se ha disparado a tal punto que han aumentado los robos, han aumentado los escalamientos e inclusive ha aumentado el secuestro en Puerto Rico, que eso parece que eso no se enmudece y no se dice, pero aquí se está secuestrando gente y se está exigiendo dinero por ello. ¿Cuál va a ser nuestra reacción? Pues no te conformes, no puedes vivir al estilo de la gente mundanal. Transforma tu mente, transforma tu mente. ¿Cómo sería para Jesucristo si viviera en el siglo XXI en la isla del encanto, Puerto Rico? ¿Cómo trabajaría él esta situación de crisis? ¿Cómo la manejaría? ¿Caería él en la misma desesperación en la que podemos caer nosotros? ¿Viviríamos en la misma ansiedad? ¿O él viviría en la misma ansiedad? ¿O llana y sencillamente él estaría afirmando que depende de su Padre, que depende de su Dios? En la transformación de nuestra mente, se nos requiere que entonces pensemos en el nivel espiritual, en el nivel cristiano. Óyeme, no puedo negar la realidad de la crisis en la que vivo, pero debo afirmar lo que la palabra de Dios dice. Mi socorro viene ¿de quién? Mi socorro no viene de la fortaleza. Mi socorro no viene del Capitolio. No. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pues entonces comienzo a desarrollar ese proceso de transformación en mi vida. Hablaba un tiempo atrás con el pastor Geraldo de Ávila y me decía, Moisés, tenía dos amigos, dos. Ambos tenían la misma condición y a ambos había que cambiarle una válvula del corazón. La única diferencia es que uno de mis amigos vivía en Europa y el otro vivía en la República Dominicana. Esa era la diferencia. Y la otra diferencia es que el que vivía en Europa tenía muchos chavos y el que vivía en República Dominicana no tiene chavos. Y la otra diferencia como consecuencia de eso fue que al que vivía en Europa le pusieron una válvula de ese metal con el que se fue a la luna y se ha corrido, y le hicieron una válvula que costó cientos de miles de dólares. Al amigo mío que vivía en Santo Domingo le pusieron un canto de tripa de un puerco. Y te voy a dar la otra diferencia. El que vive en Europa se murió esta semana. Y el sinvergüenza amigo mío que está en Santo Domingo todavía sigue sembrando plátanos y yautí en su tierra. Voy a caer en desesperación, voy a caer en angustia. ¿Cómo es que debemos reaccionar? ¿Cómo reacciona el que no tiene a Dios? ¿Cómo el que no tiene fe? ¿Como el que no tiene esperanza? Voy a pensar que todo el cosmos está tratando de hacerme daño a mí.
Voy a caer en la trampa de pensar que Dios me cerró el cielo, que Dios me ha abandonado. No, queridos, sí, la única razón por la que los seres humanos padecemos y sufrimos es porque estamos vivos. Lo extraordinario del pensamiento cristiano es que yo padezco porque estoy vivo, pero porque estoy vivo, Él está conmigo en todos los días de mi vida. Eso es no conformarme a este mundo, sino transformar mi mente, transformarla. Tengo que transformarla, tengo que pensar como cristiano. En vez de conformarme, tengo que transformar mi mente a la manera de Cristo. Es decir, que la mente de Cristo se forme en nosotros. En nosotros. Gálatas capítulo 4 y verso 19, mira lo que dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hay más de 30 textos que yo pudiera utilizar para aplicar, pero no voy a usar nada más que 2. Colosenses capítulo 3 y versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No conformarse es renunciación a la forma y manera como el mundo maneja sus crisis. Yo no voy a manejar la situación de crisis como la maneja el mundo. No. Que alguien me debe y no me paga, no voy a manejar la situación de deuda como la maneja el mundo. Que me están presionando en mi trabajo, no voy a manejar la situación de presión como la maneja el mundo. No la voy a manejar. Que hay un ambiente de hostilidad en mi trabajo, no voy a manejar la situación como la maneja el mundo. No conformarse es renunciar a la forma y manera como el mundo maneja sus situaciones. No me interesa. Yo no me voy a conducir como un mundano porque Dios me ha hecho para Él. Transformar la mente es programarla conforme al propósito de Dios, conociendo su voluntad. Y alguien puede decir, no me vengas a hablar del propósito de Dios, que yo estoy fastidiado. Porque hay gente así, que piensa que cuando no me vengas a hablar del propósito de Dios, porque mira cómo estoy en esta crisis, en este problema, en esta dificultad. Oye, cuando te conformas al mundo, reaccionas de esa manera. Cuando transformas tu mente, descubres que a los que aman al Señor, todas las cosas obran para bien. Hay gente que me ha dicho, pastor, siempre tengo el mismo problema. Y yo no sé por qué Dios permite que tenga el mismo problema. No. Chequea a ver qué estás haciendo igual que te provoca el mismo efecto. No culpes a Dios por lo que está haciendo igual. Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana, ustedes recuerdan bien que le dijo, vete y qué, y no peques más. Y yo creo que eso tenía 2 implicaciones extraordinarias. La primera, ustedes la conocen. La segunda era, no lo vuelvas a hacer, no vaya a ser que la próxima vez te cojan y yo no esté para defenderte y te entren a pedrar. Pues si cometí un error una vez, pues ahora desarrollo la capacidad de transformar mi mente conforme a Jesucristo.
Cometí una discreción, pues ahora voy a transformar mi mente conforme a Jesucristo. Invertí mal, pues ahora voy a transformar mi mente en Cristo. Tomé decisiones económicas desacertadas, pues ahora voy a transformar mi mente en Cristo. Voy a permitir que la gracia de Dios empiece a cobrar forma en mí. Pero ¿cómo se logra esto? ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se alcanza esto? Primera pregunta, nadie levante la mano porque se puede crear una complicación aquí. Primera pregunta, ¿cómo se logra esto? ¿Cuántas veces tomaste la escritura esta semana para leer la palabra de Dios? ¿Cómo transformo mi mente? Pues la pregunta es, ¿cuánto tiempo dedicaste a las escrituras esta semana? Tan sencillo y tan simple como comprarte un devocionario. Tan sencillo y tan simple como determinar, no me voy a acostar hasta que no lea la escritura y medite en ella. O no voy a salir de mi casa, aunque me esté comiendo un canto de pan con café, hasta que no lea la escritura y salga con una reflexión de mi casa para mi trabajo. Pues la mente se transforma como resultado de tener un conocimiento pleno del propósito y de la voluntad de Dios a través de las sagradas Escritura. Se logra desarrollando una nueva forma de vida vinculada a nuestra nueva identidad cristiana. Mire, ser cristiano es un privilegio tan extraordinario, tan extraordinario. Ser cristiano es un beneficio para la vida, no solo para la eternidad, es un beneficio para el aquí, para el ahora. Es un beneficio, pero hay que aprender a vivir como cristianos. Hay que aprender a vivir como cristianos. Y hay que aceptar el desafío y el reto que implica esa vida cristiana. Y vuelvo de nuevo a repetirles, querido, ojalá yo pudiera ser perfecto, pero no lo soy. No se trata de declarar que somos perfectos. De lo que se trata es, llana y sencillamente, es de reconocer que cada vez que la palabra de Dios nos dice que algo debe cambiar en nosotros, pues vamos a trabajar para cambiarlo. Vamos a trabajar para cambiarlo. Usted no ha montado algo en su casa que se lo enviaron, los puertorriqueños tenemos esa buena costumbre, ¿no? Yo la tengo. Yo estoy orgulloso de la costumbre mía como puertorriqueño. Yo mando a comprar algo, me lo envían totalmente desmontado. Llega a casa, abro la caja, miro el manual de instrucciones y lo echo por un lado. No me interesa. Y mi esposa me dice, ¿y el manual de instrucciones? No, si eso yo lo monto. Y cuando termino de montarlo, algo no funciona, algo no dobla, hay tornillos que sobraron, hay cosas que no puedo. Me dice, pero Moisés, digo, no, dame ver, es que esta gente a veces se equivocan. Uno no quiere darle el brazo a torcer. Yo estoy confesando cosas, Dios quiera que no me estén viendo por internet. ¿Ah? Es que uno se, a la larga. Déjame ver qué dice esta gente. Estos son unos disparateros, estos japoneses, estos chinos, estos alemanes, estos americanos cometen una serie de errores increíbles. Mira, ellos dicen que este tubo hay que ponerlo al lado de acá. Lo puse al otro lado. Mira, que estos tornillos son los que se usan para aquí. Y, yo usé estos otros tornillos. Debe empezar a hacer cambios conforme al manual. Y cuando lo hago conforme al manual, todo funciona perfectamente bien. Oye lo que nos dice el apóstol San Pablo. No os conforméis a este siglo. Este siglo está resolviendo los problemas sin el manual.
No te conformes a este siglo, no hagas las mismas tonterías que este siglo está haciendo. De paso, yo no sé, yo espero que la Junta no me llame un día que me diga, usted está haciendo recomendaciones que no son pastorales. Pero yo los invitaría a ustedes a que en algún momento dado busquen en internet una canción que se escribió en la década del 30, es un tango, se llama Siglo XX. ¿Alguien la sabe aquí? No se apuren, no le voy a... Pero esa canción comienza diciendo que el mundo fue una porquería, bien lo sé, en el 506 y en el 2000 también. Así es como comienza la canción. Que el mundo fue una porquería, bien lo sé, en el 506, en el 2000 también. Y dice, cosas extraordinarias, que yo casi diría que Carlos Gardel fue un profeta en esa canción. Oiga bien, el mundo funciona sin manual. La gente en el mundo funciona por impulsos. La gente en el mundo funciona de manera emocional. La gente en el mundo funciona de manera circunstancial. No os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, pura y perfecta. Por lo tanto, si el mundo resuelve sus problemas económicos sin manual, si el mundo resuelve sus problemas emocionales sin manual, si el mundo resuelve todas sus crisis sin manual, tú y yo somos cristianos. Nos han dado un manual. Resolvamos nuestros asuntos conforme al propósito y a la voluntad de Dios. Y descubrirá que el proyecto funciona cuando usamos el manual de Dios. Aquí estamos, Señor, tus hijos e hijas. Para hablarte verdad, sentimos orgullo de nuestra fe. La gracia tuya se fue tras nosotros y nos alcanzó. Nos hizo nuevas criaturas. Nos puso en una nueva dimensión de vida. Y tu gracia nos hizo cristianos. Y Jesús oró a ti, oh Dios, y dijo, no te ruego que los quites del mundo. Lo que te pido es que los guardes del mal. Señor, gracias porque nos diste el manual que nos libra del mal. Ya estamos, Señor, protegidos contra el mal, porque tenemos la escritura, tenemos el manual de tu palabra para enfrentar el mal. Ayúdanos a descubrir el propósito y la voluntad tuya de acuerdo a tu palabra. Ayúdanos a vivir en la plena confianza y la seguridad de que tu palabra es el manual para la excelencia de vida cristiana. Ayúdanos en eso, Dios. Ayúdanos, Señor. Que vivamos seguros en nuestra imperfección humana, que la razón por la que no fallamos es porque seguimos tus instrucciones a pesar de ser imperfectos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Habrá alguien entre nosotros en esta mañana que desea abrazarse a Jesucristo? Que desea abrazarse a Jesús.
Habrá alguien a través de la televisión, a través de la internet, a través de la radio, que desea abrazarse a Jesucristo. Este es un buen momento para hacerlo. Si hay alguien que desea hacerlo, yo quiero orar a Dios por usted. Levantándome su mano en el lugar donde está, levantándome su mano, me hace saber que puedo orar a Dios por usted. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Si hay alguien más, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Quienes han levantado su mano, si así lo desean, les invito a que lleguen aquí al altar. Aleluya. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Ponte en pie. Oh, tu fidelidad. Oh, tu fidelidad. Cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Padre, en tu altar están estos tus hijos, estas tus hijas, abrazándose a ti. Tal vez a través de la televisión, a través de la radio, a través de la internet, hay otros abrazándose a ti. Porque a fin de cuentas el mundo descubrirá que tú eres el ancla. El mundo descubrirá que tú eres la fortaleza de nuestra vida. A fin de cuentas, Señor, en el transitar de nuestra vida descubrimos que solo en ti hay palabras de vida eterna. Gracias por la fe cristiana que nos has regalado. Gracias, Señor, por la experiencia de esta fe que nos lleva a descubrir que, si bien es cierto, transitamos por un mundo difícil, no es menos cierto que aunque andemos por el valle de sombra y de muerte, no temeremos a mal alguno, porque tú estarás con nosotros y tu vara y tu cayado nos infundirán el aliento. Yo ruego a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que la gracia tuya descienda sobre estos tus hijos, sobre estas tus hijas, y que esa gracia tuya descendiendo en ellos y sobre ellos les perdone, les restaure, les redima, les justifique y haga de ellos nuevas criaturas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presentó su programa Desde el Púlpito. Si desea adquirir una copia de esta predicación, puede llamarnos al 787-793-1777. Que Dios les bendiga.